Dos ambulancias distanciadas 8 kilómetros en línea recta reciben una llamada de urgencia de una casa. Observa la figura y calcula la distancia que separa a cada ambulancia de la casa. Entonces, tenemos dos ambulancias y lo que nos piden es, para esta ambulancia, encontrar esta distancia de acá, la cual vamos a denominar como X1, y para esta ambulancia de acá, encontrar esta distancia. Vamos a denominar a este lado X2. ¿Cómo resolveríamos este problema? Vemos que si trazamos una línea en la mitad de la casa para dividir esta distancia de 8 kilómetros, tendríamos que este lado vendría siendo igual a 4 y este lado de igual forma vendría siendo 4 porque se partió a la mitad. Entonces, trabajando por separado con el triángulo azul con el triángulo verde, tendríamos de datos para el azul X1 ángulo de 45 y este cateto igual que 4. Para el otro triángulo X2 ángulo de 42 y este cateto igual que 4. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Recordemos nuestras razones trigonométricas. So, K, Toa, en donde el seno del ángulo viene siendo igual a opuesto dividido hipotenusa, el coseno del ángulo viene siendo igual a adyacente dividido hipotenusa y la tangente del ángulo viene siendo igual a opuesto dividido adyacente. Teniendo estas tres en consideración, analicemos el primer triángulo, el triángulo azul. Estamos trabajando con este ángulo y si estamos trabajando con este ángulo, el que está enfrente de él vendría siendo el opuesto. Esta ya sabemos por definición que es la hipotenusa y por consiguiente este vendría siendo el adyacente. Entonces, ¿con cuál de las tres razones trigonométricas trabajaríamos? Vemos que tenemos el ángulo, vemos que tenemos que encontrar la hipotenusa, por lo cual esta va a ser una de las que vamos a trabajar, y vemos que tenemos el dato del adyacente. Entonces, ¿cuál de nuestras razones trigonométricas nos relaciona la hipotenusa, el ángulo y el adyacente? Nos lo relaciona el coseno. Tenemos aquí la hipotenusa, el ángulo y el adyacente, por lo cual coseno del ángulo, el ángulo es 45, vendrá siendo igual a adyacente 4 dividido hipotenusa X1. Despejamos para encontrar el valor de X1. El X1 está dividiendo, pasa a multiplicar. X1 por coseno de 45 es igual que 4. El coseno de 45 está multiplicando, pasa a dividir, por lo cual X1 vendría siendo igual a 4 dividido coseno de 45. X1 vendría siendo entonces 4 raíz de 2. Tenemos ya así el valor de X1. Siguiente, ahora trabajemos con el triángulo verde. Recordemos, estamos trabajando con este ángulo y si estamos trabajando con este ángulo, el que está enfrente de él vendría siendo el opuesto. Este por definición es la hipotenusa. Aquí tenemos el adyacente. Entonces, ¿con qué datos trabajaríamos? ¿Con qué razón trigonométrica nos serviría para encontrar el valor de X2? Tenemos el valor del adyacente, nos pide encontrar la hipotenusa y tenemos el ángulo. Por lo cual, ¿cuál nos relaciona hipotenusa, adyacente y ángulo? De igual manera va a ser el coseno. Coseno del ángulo, el ángulo es 42, esto vendrá siendo igual a adyacente 4 dividido hipotenusa. Despejándolo de la misma manera que despejamos en el anterior, nos quedaría X2 vendría siendo igual a 4 dividido coseno de 42. X2 vendría siendo igual a 5.38. Tenemos ya así el valor de X2. Recordemos, estamos trabajando con kilómetros. Y es así como resolvemos este problema. Muchas gracias por ver el video. Si les ha gustado, les agradecería que dejaran su like y que se suscribieran.